Pues si el protestantismo nace en 1517, ¿cómo lo va a fundar Cristo? Si el protestantismo nace 1500 años después de morir Cristo. Todas las iglesias protestantes fundadas por hombres. Sabemos quién, cuándo y dónde. Ninguna iglesia protestante fue fundada por Cristo. La Iglesia Católica fue fundada por Cristo en San Pedro. Tenemos aquí a un cura católico declarando que ninguna iglesia protestante fue fundada por Cristo, pero él dice que la única iglesia que Cristo fundó sobre la tierra que es la Iglesia Católica. Y yo le voy a demostrar que ni la Iglesia Católica ni las iglesias protestantes fueron fundadas por Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo fundó su iglesia con un fundamento y la Iglesia Católica está fundada ya sobre otro fundamento y las iglesias protestantes tienen otro fundamento diferente al fundamento de la verdadera iglesia. Así que aquí no es tanto la fecha en que se fundaron las otras iglesias, es el fundamento sobre los cuales se fundaron y la doctrina que practican, que es totalmente diferente a la verdadera iglesia fundada por Cristo. Fíjese usted que la verdadera iglesia de Cristo está fundamentada sobre Jesucristo mismo. El Señor le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, demostrando que la roca era Jesucristo mismo, no Pedro. ¿Dónde lo dice la Biblia? Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahí no dice siendo la principal piedra Pedro mismo, sino Jesucristo mismo. Y por eso la santa palabra dice en 1 Corintios 3:11 que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahí no dice Pedro, sino Jesucristo. Ese es el único fundamento de la verdadera iglesia. Pero si usted ve la Iglesia Católica de Roma, ya tiene como fundamento a Pedro, ya tiene otro fundamento. Y si vemos las iglesias protestantes, ¿cuáles son las iglesias protestantes? Pues todas aquellas iglesias que surgieron de la Reforma Protestante de Martín Lutero. ¿Cómo las distinguimos en la actualidad? Sencillo. Martín Lutero renunció a la Iglesia Católica, pero heredó de la Iglesia Católica el dogma de la Trinidad. Y sobre ese dogma se fundaron todas las iglesias protestantes trinitarias. Así que hoy día se distingue como iglesias cristianas evangélicas trinitarias porque se fundaron sobre el fundamento que Martín Lutero se trajo del catolicismo, que es la Trinidad. Por eso usted se da cuenta que entre las iglesias protestantes trinitarias y la Iglesia Católica de Roma hay muchas cosas en común. Por ejemplo, cuando las iglesias cristianas trinitarias van a iniciar un culto, lo inician repitiendo las mismas palabras que el cura repite a la hora de empezar la misa. Las palabras Padre, Hijo y Espíritu. Pero si usted va a la Biblia, usted no encuentra que ninguno de los apóstoles y de la verdadera iglesia hayan repetido las palabras Padre, Hijo y Espíritu a la hora de congregarse. Porque Jesús les dijo: donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Y por eso ellos a la hora de congregarse no se congregaban en las palabras Padre, Hijo y Espíritu, como lo hace la Iglesia Católica y las iglesias protestantes que salieron de la Iglesia Católica. Ahora, cuando las iglesias protestantes trinitarias van a bautizar a las personas, lo hacen repitiéndole las mismas palabras que repite el cura católico a la hora de bautizar al niño. Pues el cura repite las palabras Padre, Hijo y Espíritu, y eso repiten las iglesias trinitarias a la hora de bautizar a una persona. Pero cuando usted va a la verdadera iglesia de Cristo que está en la Biblia, usted no encuentra ni a un apóstol,
ni a un discípulo de la verdadera iglesia bautizando, repitiendo las palabras Padre, Hijo y Espíritu. Eso no aparece en la Biblia. Y fíjese usted que de la misma manera que la Iglesia Católica tiene un solo versículo para fundamentar la doctrina de que Pedro es la cabeza de la iglesia, asimismo las iglesias protestantes trinitarias tienen un solo versículo para fundamentar su bautismo trinitario. Y ambas tienen algo en común, y es que sacan en contexto el versículo. Cuando el Señor dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, el católico lo saca de contexto, no se toma la molestia para mirar, oiga, estudiemos, miremos cuál es la roca, si realmente es Pedro o es Cristo. No, ellos lo toman y ya. De igual manera, con Mateo 28:19, las iglesias protestantes trinitarias toman ese versículo y lo sacan de contexto. No se toman la molestia para decir, hombre, miremos cómo fue que los apóstoles entendieron este versículo. Miremos si ellos literalmente fueron a repetir las palabras Padre, Hijo y Espíritu, o cuál es el verdadero nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. No se dan cuenta, no van a mirar Colosenses 3:17, donde dice, todo lo que hacéis, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, por medio de este nombre, y no repitiendo las palabras Padre, Hijo y Espíritu. Así el contexto lo demuestra. Entonces ellos lo sacan de contexto y prefieren inventarse en argumentos en vez de creer lo que está diciendo el contexto. Entonces inventan el argumento diciendo que una cosa es bautizar con el nombre y otra cosa bautizar en el nombre, que eso significa autoridad, pero repitiendo las palabras Padre, Hijo y Espíritu. Pero pueden inventarse 1000 argumentos, pero la Biblia sigue diciendo bautícese en el nombre de Jesucristo. La Biblia sigue diciendo todo lo que hacéis, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y si usted mira cómo lo practicaron los apóstoles, ellos lo practicaron pronunciando literalmente el nombre de Jesús. Porque si la autoridad se manifestara repitiendo las palabras Padre, Hijo y Espíritu, pues esas palabras las hubieran repetido los apóstoles. Pero los apóstoles ni para echar fuera demonios, ni para sanar enfermos, ni para bautizar, repitieron las palabras Padre, Hijo y Espíritu. Esto es una verdad bíblica, que aunque los dogmas trinitarios, las iglesias protestantes y la católica se inventen 1000 argumentos que tengan mucha lógica, la Biblia le llama a eso las huecas sutilezas de los hombres, porque la verdad es que en la Biblia no aparece un versículo donde se haya hecho un milagro en las palabras Padre, Hijo y Espíritu. Todo se efectuó en el único nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre del Señor Jesús. Por eso a los apóstoles los odiaron y los despreciaron y los amenazaron para que no hablasen ni enseñasen en este nombre. Y hasta el día de hoy sigue el mismo odio en contra de los que bautizan como bautizaron los apóstoles y sobre los que tenemos el mismo fundamento de los apóstoles y profetas, que es Jesucristo mismo. Así que, queridos hermanos y amigos, no se dejen confundir. Fíjate en el fundamento. La verdadera iglesia tiene como fundamento a Jesucristo mismo. La iglesia católica de Roma ya está fundada sobre Pedro y sobre una Trinidad. Las iglesias protestantes están fundadas sobre los mismos fundamentos católicos, que es la Trinidad. Pero la verdadera iglesia no estaba fundada sobre 3, sino sobre 1. En 2 de Corintios 11:2, el apóstol Pablo le dice a la iglesia, porque os celo con celo de Dios, porque yo os he desposado con un solo esposo, para presentaros como a una virgen pura a Cristo. Fíjese bien, la iglesia está desposada con un solo esposo, que es Cristo, no con una Trinidad. Y usted se preguntará, ¿y por qué solo Jesús? Pues Colosenses 2:9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él. La verdadera iglesia de Cristo está completa con Cristo. Las iglesias protestantes y la iglesia católica no se sienten completas con Cristo. Ellos dicen que en Cristo es muy poquito, que el que tiene a Cristo solo, que eso es un huerfanito, que necesitan más personas divinas.
pero la verdadera iglesia con Cristo está completa porque Él es la cabeza de todo principado y potestad y porque el que tiene al Hijo tiene también al Padre. Por tanto, querido amigo, no te confundas. La Iglesia Católica de Roma no es la verdadera iglesia de Cristo. La verdadera iglesia de Cristo nunca bautizó niños. La verdadera iglesia de Cristo nunca veneró imágenes. La verdadera iglesia de Cristo nunca rezaba el rosario y mucho menos a María. La verdadera iglesia de Cristo nunca confesaba a sus creyentes diciéndole: yo te absuelvo. La verdadera iglesia de Cristo tampoco era trinitaria. La verdadera iglesia de Cristo no era protestante. Si bien es cierto que los apóstoles mencionaban al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, también es cierto que la verdadera iglesia de Cristo nunca enseñó a creer en tres personas divinas. La verdadera iglesia de Cristo enseñó que en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y que en Él estamos completos. Por tanto, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20.